Amén, bendiciones. En el nombre del Señor vamos a continuar. Nos quedamos pues en la forma en que estaban construidos los techos de las habitaciones de las casas de un solo cuarto en los tiempos bíblicos. Estuvimos hablando de la forma en que estaba construido pues la parte del techo. No era como en los techos de Occidente, ¿verdad? Que en la parte nuestra se hacen de teja o lámina y así como en los Estados Unidos de madera y en otros países, pero ellos lo hacían de lodo revuelto con zacate o pasto, ¿verdad? Ramas, y a veces le mezclaban arena, arcilla para compactarlo, le pasaban este rodillo para que quedara finísimo y para que también al sol no se gretara, pues ellos hacían un tipo de pasta ahí para que quedara selladito. Esto no significa de que con las lluvias no se le metiera el agua, claro que sí, incluso sucede en las casas de teja, que cuando hay mucha lluvia se empanza la teja y empieza a gotear. Pero bien, algo parecido era lo que ellos tenían en aquellos tiempos. Ahora bien, también a estos tipos de casas hacían alrededor algo como una baranda, pero esa baranda no era como las nuestras, que son de madera o de metal, sino que eran del mismo material, de este adobe. Y esto le servía para que el agua escurriera, ¿verdad? No cayera el agua directamente y erosionara el adobe o lo que había, el material con que estaba construido, sino que servía como una especie de canal o de algo que ayudaba a que el agua se escurriera. Pero también tenía otra función, que acuérdese de que estas casas se construían con la idea de que cuando llegara algún visitante, ¿verdad? Y la familia era muy numerosa, como recuerde que estas no tenían habitaciones separadas y no estar todos amontonados, que ya vamos a ver esa parte más adelante, lo mandaban al techo, o cuando eran noches de demasiado calor, pues ellos dormían aquí arriba. Entonces le construían eso que se llama pretil para que no se cayeran también. Imagine que alguien durmiera bastante alocadamente, se podía caer de la casa. De hecho, la ley de Moisés lo mandó en la ley a que ese tipo de pretil fuera una obligación. Por eso dice, ¿verdad?, de que se construía un pretil o parapeto en las casas para permitir que el agua escurriera después de la lluvia y para evitar la caída de alguna persona. La ley de Moisés es muy estricta al ordenar la construcción de un pretil siempre que se hacía una casa, ¿verdad?, y el techo llevara ese pretil. Cuando se dice en la ley de Moisés, en Deuteronomio 22:8, dice, cuando edificares casa nueva, dice, harás pretil a tu terrado, porque no, para que no pongas sangre en tu casa, si de él cayere alguno. Aquí lo estoy leyendo de la Biblia, Deuteronomio 22:8. Eso era muy común en las casas de un solo cuarto de aquel tiempo, ¿verdad? Se hizo esto, hermanos, en la ley de Moisés está escrito, como podemos comprender, ¿verdad? Que era necesario. Ahora, hermanos, usted cuando lea en la Biblia la palabra pretic, que especialmente está en muchos versículos, se va a dar cuenta que es, y se lo voy a mostrar. Se lo voy a mostrar aquí que es realmente un pretil. El pretil era esto, mira hermano, aquí lo podemos ver en esta imagen, está un tanto más clara. Este era el pretil, miren, si ustedes fijan, ahí al piso lo están haciendo con el rodillo para aplanarlo y dejarlo bonito. Eso solo nos da la idea, hermanos, de que cuando están reparando una casa, los de Fovial, ¿verdad?, que tienen aquellos grandes aplanadoras que nosotros le llamamos, aquí no era un rodo manual, artesanal, ¿verdad?, pero este era una piedra labrada. Y con esto aplanaban. El pretil es esto, ¿no?, que servía incluso también como canaleta, pues aquí alrededor no se ve, pero tenía como una canaleta. Y esto servía para cuando alguien dormía ahí arriba o alguien subía a hacer alguna actividad, no se fuera a caer, porque la ley de Moisés lo demandaba grandemente. Claro, hermano, esta es una construcción no de un solo cuarto, esta ya es de más. Esta lo vamos a ver un tantito más adelante, pero yo para mostrarles el pretil es que la puse la imagen. Aquí también vemos en esta otra figura, mire, aquí hay casas
que eran de un solo cuarto. Miren, estas son de un solo cuarto y también tienen el pretil, aunque no tan sofisticado, ¿verdad? Y tan caro como estos que vemos acá. Pero eso era dependiendo de la posibilidad de que tenían las personas para construir. Aquí también usted puede ver, aquí hay un pretil, mire, pero esta casa es de doble planta. Y esta situación la podemos observar. Mire, aquí se ve también el pretil, pero estas ya son casas de ricos, por poderlo decir así, ¿verdad? Casas ya grandes. Pero óigase bien, a pesar de que en estos tiempos bíblicos ya habían estas construcciones, no significa que también no existían viviendo gente en tiendas, ¿verdad? Pero, ¿por qué lo ponemos? Porque es importante conocer estas partes. Mire, aquí hay una definición de pretil y te lo digo, se lo dejo porque es probable que se lo pregunte. Dice, cuando se edifica casa nueva, harás pretil, dice, aquí está la palabra, a tu terrado o techo, porque no pongas sangre en tu casa si de él cayere alguno, ¿verdad? Si de él cayere alguna persona, Deuteronomio 28:8, y eso es lo que leímos desde hoy. Pero todo esto, hermano, está en los escritos. Yo le pregunto, ¿usted ya sabía que era un pretil? Pues yo sé que la mayoría no lo sabía. Y en la Biblia muchas veces nosotros lo leemos. Fíjese que, y le digo, no es con el ánimo de juzgar ni querer dañar a nadie. Pero yo hace tiempo, cuando estuve de misionero allá en Oriente, ¿verdad? Estuve cerca de 8 años por allá, yo oía a un predicador que estaba en un parque y estaba refiriéndose, creo que este versículo era, me imagino que este era, y decía, ¿verdad? Y pondrás pretil a tu casa. Y él decía que pretil, él decía que era como un cincho, como quien dice amarrar, o pondrás pretil, este es un bozal, decía él en su predicación. Y la verdad de las cosas, hermano, que estaba bien fuera de contexto, para que usted vea lo importante que es conocer estos temas, hermano. No son por gusto. La verdad de las cosas es que usted es un predicador, es un siervo de Dios y tiene que estar sabedor de lo que usted está hablando. Es por eso que los de la iglesia tradicional, especialmente sus líderes, dicen que nosotros los evangélicos somos ignorantes. Bueno, ahí había mucha tela que cortar, pero bien, ¿verdad? Me imagino que tal vez se refieren a estas cosas, ¿verdad? Pero ahora usted ya conoce que es un pretil. Tenga paciencia, hermano, con estos temas. Yo sé que a veces hay que hablar mucho, pero es necesario. Y no se lo escribo todo aquí porque si no voy a llenar de diapositivas y se me va a cargar mucho el audio y no lo va a poder abrir. Es por eso que hay muchas cosas que yo se las tengo que hablar. Lo que usted tiene que hacer es escuchar de nuevo el audio para que pueda, eh, para que pueda comprenderlo mejor. Ahora podemos ver otras partes, ¿verdad? Dice eh, que otras cosas importantes que habían en los techos y paredes, que eso lo vamos a ver. En los techos, hermanos, especialmente en estos, miren, en estos, ¿verdad? Eran ocupados para secar maíz, el pescado, ahí lo secaban, era por eso la importancia de los pretiles, ¿verdad? Y quiero que regresemos a la diapositiva anterior. Fíjese de que estos techos, hermanos, muchas veces goteaban, ¿verdad? Porque con el exceso de agua, lo que decía anteriormente, ¿verdad? Acuérdese que este era lodo y barro, ¿verdad? Con zacata y como un rancho, ¿verdad? El tejado. Muchas veces estos techos, hermano, goteaban, ¿verdad? Y aparte de eso, fíjate, que crecía hierba en los techos. Usted ya se ha fijado que hay casas, ¿verdad? De teja especialmente, ¿verdad? Que con el polvo que se junta en el verano y en el invierno, ahí nace hierba, ¿verdad? Pues no se digan estos que eran de pura tierra. Ahí crecían en los techos hierbas, ¿verdad? Plantas, ¿verdad? En medio de la arcilla. Era obvio que crecía rápido, ¿verdad? Encima de las casas. La Biblia dice, ¿verdad? Fíjese que aquí hay otra parte, que ¿por qué le menciono esto? Porque usted tiene que entenderlo. Dice en el Salmo 129:6, ¿verdad? Y dice, fíjese bien cómo dice, eh, serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca. Claro, hermano. Recuerde que aquí si van a hacer un árbol se va a secar porque no va a tener donde poner la raíz o si no bota la casa. Entonces, a eso se refiere cuando dicen el Salmo 129:6, ¿verdad? Esa frase. También en Segunda de Reyes 19:26 también habla acerca de que crecía
árboles, ramas y hierba, perdón, y monte en los tejados, ¿verdad? Y también Isaías 37:27 lo habla. También, hermanos, no podemos obviar algo que habla también la Biblia en Proverbios. Dice que el techo, hermano, siempre goteaba, ¿verdad? Y era incómodo. Se puede entender, imaginen lo incómodo que era que cuando los techos goteaban, la gente que estaba allá abajo tenía que moverse de un lado a otro, mover cosas o andar poniendo cumbos para que caigan la gotera, así como muchas veces nosotros lo hacemos, ¿verdad? Y es bastante incómodo para la familia. Es por eso, hermano, que especialmente cuando ellos tenían visitas, ¿verdad? Que llegaban viajeros a visitarlos, era incómodo. Los viajeros que pasaban la noche en una de estas casas de habitación, tenían a veces que moverse de su cama por causa de la gotera, ¿verdad? Causadas por la lluvia. En el libro de Proverbios habla algo de esto, hermano. Imagine qué incómodo era y qué incómodo es cuando la escritura dice, ¿verdad? Eh, dice, como mujer rencillosa y gotera continua, ¿verdad? Es aquella mujer apartada de razón. Ya lo ha leído en el Proverbio 19:13, ¿verdad? Y en el Proverbio 27:15 creo que también lo dice. Era bien incómodo. Entonces ahora usted ve por qué es que la escritura menciona a la mujer cuando dice de como gotera continua, ¿verdad? Usted lo puede ir a leer. Ahora usted va entendiendo, ¿verdad? Y le va dando sentido a esta parte. Yo le digo de que hay que tener un poquito de paciencia porque la idea es aprender. Este tema, hermano, cualquiera diría que es aburrido y puede hacerlo, hermano, puede hacerlo, pero usted no sabe el conocimiento para interpretar las escrituras que usted va a tener. Muchas excavaciones que se hicieron, ¿verdad? Los que arqueólogos pudieron comprobar estas cosas que estamos diciendo. Las paredes, hermanos, de las casas eran de adobe o tierra y arcilla, como lo hemos dicho, y de piedras pegadas con lodo. Entonces esto, hermano, facilitaba para que los ladrones escarbaran y robaran, ¿verdad? De hecho, pues también el techo podían escarbar para poder entrar y robar. Ahora usted va a entender también aquella parte cuando dice que le llevaron a Jesús un paralítico en una camilla y dice que escarbaron, abrieron un hoyo en el tejado. Pues fue en esta parte, ¿verdad? Ellos se subieron, no era que quitaron las tejas ni las láminas, no que literalmente escarbaron. Imagine cuánto se tardaron en escarbar todo ese plafón de tierra y de lodo y arena que hacían. Y también dice que cuando alguien iba a robar, pues habría agujeros aquí, porque las ventanas eran bien altas. Ya vamos a ver estas características de las ventanas y de las puertas, para que usted y yo vayamos entendiendo. Fíjese de que Job dice, en las tinieblas miran las casas que de día para sí señalaron, no conocen la luz, ¿verdad? Quiere decir de que en la noche llegaban a robar. Esto lo podemos ver en Job 24:16, que es que habrían hoyos aquí en las paredes. También Jesús a esto le dio a su gran sermón de la montaña. No se hagáis tesoros en la tierra, donde la polía y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. En otro pasaje de la escritura dice, la palabra minar es abrir un hoyo. ¿Verdad? Que el ladrón, usted tiene todo guardado allá, pero él va a llegar y va a minar, o sea, va a romper ya sea el techo o va a romper las paredes para hurtar y robar. Eso lo dice allá en Mateo 6:19, Mateo 24:43. Vamos a pasar al tema de ver de cómo estaban conformadas las ventanas, pero quiero algo importantísimo ahí rapidito. Fíjese que también, ¿verdad? Como estas casas eran hechas también de piedra, ¿verdad? Y las paredes eran anchas cuando se hacían de piedra para que no se cayeran, dice que las casas orientales tienen pocas ventanas también, ¿verdad? Pero este dato, en las paredes las casas han sido construidas de piedra y son hechas de gran grosura, fácil para que las víboras entraran abrieran agujeros, de ahí vivieran, ¿verdad? Y que luego después picaran a alguien. Eso lo vemos en Amós 5:19, donde dice, entraré en casa y arrimaré su mano a la pared y la morderá una culebra o una serpiente. Era peligroso también este tipo de viviendas porque era refugio de animales e insectos. Poco a poco vamos a seguir aclarando, hermanos, sigamos oyendo y escuchando.
Que Dios me les bendiga y los vemos en el audio 5.